chilenas y chilenos, habitantes de nuestra patria, pueblos de Chile, muy buenos días. Me corresponde hoy, frente a este honorable Congreso Nacional y ante la ciudadanía toda, rendir cuenta acerca del trabajo que hemos realizado en estos 2 meses y medio de gobierno y exponer cuáles son los principales ejes de nuestro proyecto de cambio. Quiero hablarles también sobre el sentido del presente, de las urgencias que estamos atendiendo y del futuro que debemos construir juntos. De ese futuro más equitativo y sostenible por el que se han movilizado millones de ciudadanos y que me han entregado el mandato de trabajar por él. Un honor y un deber que asumo con mucha humildad y con mucha responsabilidad. Este proceso de cambio, por cierto, no se inicia ni termina con este gobierno. Mejorar la patria en que vivimos es un desafío de largo aliento que no acepta promesas fáciles ni respuestas simples. Requiere de responsabilidad de todos y todas y también de conciencia histórica. Al revisar los discursos inaugurales ante el Congreso Nacional de todos nuestros expresidentes, desde José Joaquín Pérez hasta Sebastián Piñera, he podido apreciar la colosal tarea que significa lograr que nuestro Chile progrese. No es fácil, no es obvio, no es desde cero. Y vale la pena hoy, desde el año 2022, pensar en las dificultades que enfrentaron quienes nos antecedieron, para aquilatar de esta forma la magna obra colectiva que es Chile y comportarnos cada uno a la altura de nuestras responsabilidades. Han habido guerras, desastres naturales, crisis políticas y económicas, el dolor del pueblo en sus más diversas expresiones y conductas desestabilizadoras, que son algunas de las circunstancias que han enfrentado quienes se dirigieron a Chile desde esta testera antes que yo. Y sin embargo, compatriotas, aquí estamos. Seguimos, siempre seguimos. ¿Pero qué es lo que nos hace avanzar? Preguntémonos. ¿Es acaso la fortaleza de nuestros líderes? Quizás, pero es mucho más que eso. ¿Serán entonces nuestras centenarias instituciones? Sin duda estas son importantes, pero no son suficientes en sí mismas. ¿Podrá ser acaso cada individuo por separado? Cada una de nosotros es clave, pero por separado no somos historia. Lo que nos hace avanzar, queridos compatriotas, es que somos una construcción colectiva, forjada gracias al esfuerzo y al trabajo conjunto. Es cuando nos unimos, respetando nuestras diferencias, cuando mejor nos va como país. Como sociedad hemos enfrentado antes disyuntivas complejas en las que nos hemos jugado la oportunidad de empezar a construir una sociedad más inclusiva y cohesionada, pero lamentablemente no siempre las hemos aprovechado. Las esperanzas populares por mayor justicia en más de una ocasión han sido opacadas e incluso ahogadas a sangre y fuego. Y esta es una historia que también desde esta tarima oficial tenemos el deber de contar. Es lo que pasó en 1851 y en 1859, cuando los deseos de las regiones desde Copiapó a Concepción de lograr mayor igualdad y autonomía fueron acalladas por la fuerza de las armas. También en 1907 en Iquique, Forrahue en 1912, 1920 en Punta Arenas o Ranquil el 34, cuando obreros, campesinos o mapuches indistintamente fueron asesinados a mansalva por defender su derecho a una vida digna. Y más cercano en nuestra memoria, durante la dictadura entre 1973 y 1990, donde la prisión, la tortura, la muerte y el exilio se impusieron a quienes pensaban distinto. Hace solo 3 años, las muertes de Manuel Rebolledo, Alex Núñez, Romario Veloz y Cristian Valdebenito, entre otros,
en el marco del estallido social, nos obligaron a una tarea muy dura, de que en nuestro país hay ocasiones en que protestar se termina pagando con la vida. Y eso no lo podemos seguir permitiendo. Verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición son nuestros compromisos como gobierno. Compatriotas, uno de los principales nudos de nuestra historia republicana ha sido la concentración del poder en pocas manos y la persistencia de una sociedad en la que el lugar de nacimiento determina las posibilidades del desarrollo de todas las personas. A pesar del ímpetu de quienes lucharon por recuperar nuestra democracia, a quienes les debemos muchísimo, y desde esta testera también reconozco su valor, su obra, y de los importantes avances logrados a partir de los años 90, ese nudo sigue aún vigente. Son muchos y muchas quienes quedaron desplazados de las oportunidades del crecimiento del país en las últimas décadas. Y la política institucional no se hizo cargo de ese legítimo malestar que se estaba incubando. Así, mientras por un lado avanzábamos en la reducción de la pobreza, en mejorar la conectividad de nuestro territorio, en el mayor acceso al consumo, la ampliación de la matrícula en educación, grandes, importantes, insoslayables logros de las últimas décadas, por otro lado, también se nos fue consolidando un Chile fragmentado social, cultural y territorialmente. Chilenos y chilenos, esta fragmentación es hoy una dolorosa fractura y no podemos desconocerla ni seguir profundizándola. Quiero ser enfático en esto. Debemos asumir la responsabilidad de enfrentar las desigualdades que vive la ciudadanía y que se expresan en múltiples dimensiones. Quiero que construyamos juntos y juntas un país en donde la educación, la salud, la vivienda, tu seguridad social no estén determinadas por cuánta plata tiene tu familia. Son derechos y como tales el Estado tiene el deber de garantizarlos. Es por esto que debemos enfrentar de modo integral las causas que nos han llevado a habitar distintos Chiles. Y permítanme darles un par de ejemplos que me ha tocado ver directamente, que definen a este Chile desigual desde las regiones y la infancia. Cuando estuve hace pocos meses en la isla de Juan Fernández, visitamos junto al alcalde del Colegio Insular Isla Robinson Crusoe, que funciona en un recinto de emergencia desde el tsunami que arrasó con parte importante del poblado el año 2010. Les habían dicho hace ya varios años que sería una solución transitoria, pero el año pasado egresó una generación completa, desde primero a cuarto medio, que cursó sus estudios en esos containers, entre olores inmundos, sin las condiciones dignas que se merecen. No vamos a permitir que esto siga así. Lo mismo me tocó ver en Montepatria, en donde en el Liceo Eduardo Frei Montalva se encuentra desde el 2015 en módulos también de emergencia, producto del terremoto que ese año asoló la zona. Lo conversamos con las estudiantes, con los directores del colegio, con el alcalde de la zona. Y ha instruido al ministro de Educación para que en ambos casos cuenten con soluciones definitivas dentro de nuestro periodo de gobierno a la mayor brevedad posible. Compatriotas, estos son ejemplos pequeños pero importantes para quienes los viven, pero son ejemplos de una multiplicidad de injusticias que viven las mayorías en nuestro país y que quienes nos están escuchando hoy día desde sus casas, desde sus trabajos, reconocerán seguramente en su vida cotidiana. La falta de acceso a la salud con listas de esperas eternas, liceos con mala infraestructura, pensiones que no alcanzan para vivir, inseguridad en los barrios, hacinamiento sin vivienda digna, son pan de cada día en nuestra patria. Por eso es que el estallido social no fue un evento aislado. Fue una explosión de múltiples malestares y descontentos que fueron ignorados o minimizados por décadas, sin por ello, porque esto no es blanco y negro, sin por ello desconocer los avances de los últimos años.
Fueron millones los que se reconocieron en problemas comunes y se organizaron para que las cosas sean distintas. Y todos juntos decidimos encauzar ese malestar por una vía institucional mediante un plebiscito en donde el 80% de los votantes manifestó que quería una nueva Constitución para Chile. Hoy honorable Congreso, tenemos la tremenda oportunidad de recomponer las confianzas entre el pueblo y sus instituciones, de hacernos cargo de estas urgencias. A ello estamos abocados como gobierno. En definitiva, de cambiar para preservar lo más valioso de nosotros, ser parte de un mismo camino. De eso, entiendo, se trata el proceso constituyente hoy en curso. A pesar de enfrentar una pandemia con un clima difícil de polarización política y crisis institucional, en el marco de un amplio proceso de debate y deliberación democrática, se ha logrado avanzar en la redacción de un borrador de nueva Constitución. Quiero decir que no es poco. Ha habido tropiezos, han habido errores y también muchos aprendizajes en el camino. Pero si hoy los podemos evaluar, y esto es quizás lo más importante de nuestra experiencia reciente, si hoy los podemos evaluar, es justamente porque en el momento más crítico de nuestra historia reciente optamos por resolver nuestras diferencias con más democracia y no con menos. Quiero invitar a este honorable Congreso a que no pasemos de la triste frase "no lo vimos venir" a "aquí no ha pasado nada". El 4 de septiembre próximo nos vamos a enfrentar a una decisión trascendental: aprobar o rechazar la propuesta de una nueva Constitución. Quiero decir con mucha claridad que ambas opciones son legítimas y que el Gobierno tiene el deber de garantizar que la ciudadanía se manifieste libremente en las urnas de manera informada. Compatriotas, quisiera que fuéramos recordados como un Gobierno que dio pasos claros y decididos en la construcción de una sociedad sin privilegios ni abusos. Esa es la tarea que hemos asumido: sentar las bases del Chile que anhelamos construir para las niñas y los niños de hoy y para las futuras generaciones, sin descuidar las urgencias del presente. Y eso tenemos que hacerlo reconociendo también el valor de la opinión de quien piensa distinto, reconociendo, como decía antes, que no partimos de cero, escuchando con ánimo de aprender, con menos soberbia, con más humildad. Entre estas urgencias del presente, sin duda la pandemia del COVID-19, que luego de más de 2 años nos sigue golpeando con cerca de 7.000 casos promedio diarios, está tremendamente presente. Las consecuencias de esta pandemia en todas sus dimensiones, especialmente en la humana, nos acompañarán por mucho tiempo. Debemos salir adelante, pero por favor sin olvidar a quienes han partido. Son más de 57.000 personas, 57.000 personas que en nuestra patria han fallecido, y el dolor que eso ha causado es inmenso. Hay un proyecto en el Congreso para recordarlo, desde el día del deceso de la primera persona fallecida por COVID-19, que por cierto como Gobierno vamos a respaldar, pero desde este espacio institucional quiero abrazar a cada familia que ha perdido un ser querido y decirles que no van a estar solos. Quiero reconocer también y valorar a todas las trabajadoras y trabajadores de la salud que han cumplido un rol fundamental y nos han enseñado lo que significa el compromiso con la vida y el bienestar de las personas. Reconozco también la labor, dedicación y los aprendizajes de las autoridades del Ministerio de Salud del gobierno de mi predecesor, Sebastián Piñera. Para nadie era fácil ni obvio cómo había que abordarlo. Y si en algún momento fuimos injustos en las críticas, quiero reconocer que lo hicimos de buena fe,
y que entendemos las dificultades que es afrontar algo tan complejo como una pandemia desconocida para el mundo. No ha sido fácil tampoco para las pequeñas de miles de empresas, medianas, pequeñas, que están dedicadas a los servicios del turismo y muchas otras actividades que se vieron afectadas y que lograron salir adelante. Porque ustedes lo saben, lo han visto en sus distritos. Detrás de cada negocio hay una cadena de esfuerzo colectivo de emprendedores, trabajadores, proveedores y familias que debemos proteger. Los vamos a apoyar y daré cuenta en el discurso cómo. Reconozco también el sacrificio de miles de profesores y profesoras que lograron sacar adelante la tarea de educar en medio de tan difíciles desafíos. A los millones de estudiantes que se han reintegrado a la presencialidad, sepan que cuentan con este presidente y con todo nuestro gobierno. Y quiero que sepan que pondremos especial énfasis en quienes producto de la pandemia desertaron de la educación. Los queremos recuperar y vamos a agotar todos los esfuerzos para lograrlo. Es la humanidad completa la que está viviendo tiempos difíciles. Enfrentamos desafíos globales y nuestro país, sabemos, no está exento a las consecuencias que generan los conflictos internacionales. Si en 1916 el presidente Sanfuentes se lamentaba por la Gran Guerra en Europa y en particular por sus efectos sobre el precio del salitre chileno, y en 1942 Juan Antonio Ríos desde esta misma testera hacía lo propio, aunque desde Santiago, respecto a la Segunda Guerra Mundial, hoy asistimos con estupor a la ilegítima invasión de Rusia a Ucrania. Desde el sur del mundo denunciamos las brutales consecuencias sociales y de derechos humanos que ha generado esta guerra de agresión. Y por eso, durante las últimas semanas he tenido conversaciones con líderes mundiales y regionales, tales como Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Alberto Fernández, Antonio Guterres, Jacinta Ardern o Boris Johnson, para evaluar en conjunto las consecuencias de este conflicto y promover multilateralmente la paz. Chile es un actor en el mundo y nuestra opinión como país, no la mía personal, la del Estado de Chile, es respetada y valorada y he podido sentir eso en estas y muchas otras conversaciones. Quiero que el mundo sepa que Chile es profundamente latinoamericano y desde América Latina es desde donde levantaremos nuestra voz en defensa de los derechos humanos y la cooperación entre los pueblos sin subordinarnos jamás ante ninguna potencia extranjera. Compatriotas, la situación global de la guerra y la pandemia tiene efectos negativos en la cadena de suministros y en el alza de precios de los combustibles, que son elementos que sabemos contribuyen decisivamente a la inflación. Y el alza del costo de la vida perjudica especialmente a quienes menos tienen y viven exclusivamente de su trabajo. Para enfrentarla debemos ser responsables. Por ello, es que junto con fortalecer la resiliencia de la economía y de las finanzas, que nos permita responder a emergencias sin que ello derriele recursos y atención en el camino de transformaciones de largo plazo en el que estamos empeñados, debemos enfrentar la tentación de las soluciones supuestamente fáciles, pero que generan a la larga más problemas. La historia nos enseña que las transformaciones profundas requieren de convicción y persistencia y que no existen atajos. En los últimos años, todos hemos estado tentados en algún momento a seguir este camino, cediendo a la presión de las redes sociales o a la arrogancia de creer sabérnoslo todo. Reunir evidencia, decir la verdad, trabajar duro y construir consensos, sin embargo, es quizás más difícil, pero es la única forma de responder responsable y oportunamente a las aspiraciones de nuestro pueblo y estar a la altura de este momento histórico. Pero que no se vaya a confundir esta responsabilidad con la inacción. Es en esta convicción que hemos desplegado, junto con nuestro gobierno, nuestros ministros y nuestros equipos de trabajo, tanto desde La Moneda como también en regiones, el Plan Chile Apoya, que moviliza más de 3.700 millones de dólares y creará 500.000 de empleos, de los que al menos la mitad serán femeninos.
En los próximos 60 días estarán operando todas las líneas de este plan, incluyendo inversiones en obras locales, con servicios públicos, municipios y gobiernos regionales. Además, hemos congelado las tarifas del transporte público regulado por todo este año y, como bien nos hicieran ver parlamentarios de distintas regiones, estamos estudiando las alternativas para los casos del transporte público no regulado. Inyectamos fondos para estabilizar el precio de la parafina, disminuyendo su precio directamente en más de 300 pesos por litro, lo que beneficia a más de 1 millón de hogares. Y para evitar, y esto les pido que lo noten porque muchas veces estos esfuerzos no se ven, se diluyen en medio de las noticias o en medio de las dificultades, pero para evitar un incremento que habría sido de más de 400 pesos por litro de benzina, hemos dotado de cerca de 3.000 millones de dólares al Fondo de Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles. 3.000 millones de dólares. Hay países que no tienen la oportunidad de hacer esto. Y desde este lugar me complace y también asumo la tremenda responsabilidad que significa destinar tantos recursos a cuestiones que afectan tanto a la vida de la gente, que sabemos que les preocupan. Somos conscientes de cuánto ha aumentado el valor del arroz, el pan, el aceite, las verduras y el impacto que esto tiene en el bolsillo de las chilenas y los chilenos. Le digo permanentemente a mi gobierno que tenemos que estar en terreno, que tenemos que ir a las ferias, que tenemos que estar viendo lo que el pueblo ve, porque cuando la política se desconecta de esa realidad, cuando no hay conciencia de cuánto cuesta el pan, de cuánto cuesta la vida diaria, es cuando se produce este quiebre entre instituciones y ciudadanía. Por eso, a partir de este mandato de estar en terreno, es que hemos elaborado también un aporte adicional para cubrir el alza de la canasta básica. Y quiero destacar que este es un mecanismo que beneficia a más de 1.600.000 familias que hoy reciben la asignación o subsidio familiar. No podemos permitir que por esta crisis el cuidado de niños, personas mayores y personas con discapacidad recaiga exclusivamente en los hombros de millones de mujeres. Y es por esto que, siguiendo nuestro programa de gobierno, que a su vez se nutre de las reflexiones y aprendizajes del movimiento feminista, es que impulsaremos la creación de un sistema nacional de cuidado. Y avanzaremos en corresponsabilidad, porque las mujeres han demostrado en Chile y en el mundo que no existen cargos vetados para ellas. Y lo mismo, aunque en otro sentido, corre para los hombres que aún rechazan o se resisten a realizar labores de cuidado por ser supuestamente tareas femeninas. No más. Recordando el movimiento feminista que tanto ha cambiado nuestro país, democracia en el país y en la casa. Queridos compatriotas, tengo la convicción profunda de que es posible volver a encontrarnos para juntos y juntas sanar las heridas que nos dividen y fracturan. Para darle estabilidad al camino de los grandes cambios, debemos hacerlo con la participación de todo nuestro pueblo. Y quiero ser enfático, sin exclusiones. En esto, la participación conjunta de trabajadores y empresarios es fundamental. Su presencia hoy día en nuestra cuenta pública es una señal de voluntad por caminar juntos hacia un Chile mejor. Y a ustedes les digo que mi gobierno está trabajando para construir las condiciones de estabilidad necesarias para que Chile crezca y se desarrolle. Y es justamente a través del diálogo con ustedes que podremos construir transformaciones sociales que sean estables. Un ejemplo claro, concreto de esto, son
los procesos participativos que se están llevando a cabo en el marco de la reforma de pensiones y la reforma tributaria. Quiero que esta manera de hacer las cosas la repliquemos en muchos más ámbitos. Por ejemplo, en lo que hemos logrado recientemente sobre el salario mínimo, en donde destaco el acuerdo alcanzado con la CUT, con la Central Unitaria de Trabajadores, que involucra la mayor alza en los últimos 23 años. Y es bueno agregar que la implementación del nuevo salario mínimo viene de la mano con el acuerdo al que llegamos con todas las organizaciones de pymes, muchas de ellas aquí presentes, para que nadie se quede atrás. A todas y todos quienes participaron de estos esfuerzos, liderados por nuestra ministra del Trabajo, nuestro ministro de Economía, nuestro ministro de Hacienda, a las organizaciones de pymes, a las organizaciones de grandes empresarios que también fueron parte del debate. Y por cierto, a este Congreso Nacional que tramitó con celeridad este proyecto, les agradezco profundamente. Son ustedes que están aquí presentes un ejemplo de que cuando nos unimos podemos hacer las cosas bien, más allá de las legítimas diferencias. Es así como queremos avanzar. Chilenos y chilenas, las cosas no han sido fáciles para nuestro país, pero a la vez soy optimista. Tengo esperanza, porque tenemos por delante un futuro esplendor y depende de todas y todos hacerlo en conjunto realidad. Quiero ser convocante, que esta esperanza y la confianza en el porvenir compartido se impongan por sobre el derrotismo y la sospecha. En este momento histórico nos enfrentamos a la gran tarea de consolidar e institucionalizar los cambios que la ciudadanía reclama y hacerlo en paz, con estabilidad entre todos y todas, sin que nadie se quede afuera. Para abordar los desafíos y transformaciones que llevaremos a cabo siguiendo este espíritu, es que agruparé esta cuenta pública en 5 ejes: derechos sociales, mejor democracia, justicia y seguridad, crecimiento inclusivo y medio ambiente. Partiendo por derechos sociales, llegamos a gobernar con el mandato claro de concretar una agenda de cambio. Y es nuestro deber dar respuesta a las incertidumbres a las que se enfrentan millones de chilenos y chilenas que viven todos los días en un país que carece todavía de una base sólida de derechos sociales. El gasto privado en salud, en educación, en complemento de las pensiones es demasiado alto en Chile. El rascarse con las propias uñas es demasiado común. Llevamos décadas debatiendo sobre un cambio en el sistema de AFP y llegó el momento de construir un verdadero sistema de seguridad social, en donde nuestras legítimas ideologías no entrampen la necesidad de los chilenos y chilenas de tener una pensión digna. Es por ello que en agosto de este año, adelantando los plazos que habíamos comprometido al comienzo del gobierno, enviaremos un proyecto de ley que reforme estructuralmente el sistema previsional, aprendiendo, por cierto, de los debates que hemos tenido antes, y que va a ser resultado de un proceso de diálogo social amplio con participación de trabajadoras, empleadores, expertos, académicos y, por cierto, con la importante participación de este Congreso Nacional. Para despejar cualquier fantasma, quiero decir muy claramente que vamos a respetar cada peso de los ahorros previsionales acumulados en las cuentas individuales y la posibilidad de ahorro de los chilenos y chilenas para su vejez. Además, me comprometo a que con esta reforma en régimen, cada habitante de nuestra patria de 65 años o más tendrá derecho a una pensión básica garantizada por el Estado de al menos 250.000 pesos. Reconozco el avance que se dio al finalizar el gobierno anterior con la PGU. Es la base sobre la cual vamos a construir y cumplir este compromiso. En materia de salud, en el camino de las grandes reformas, sabemos que no lo estamos empezando hoy.
reconociendo los avances sustantivos que se realizaron durante los gobiernos del expresidente Lagos y la expresidenta Michelle Bachelet, sabemos que el tiempo para una reforma integral al sistema de salud ha llegado. Para esto presentaremos un proyecto de ley que creará un Fondo Universal de Salud, con el objetivo de generar mayor equidad en el acceso a servicios, mejorar la atención, aumentar la solidaridad en el financiamiento del sistema y reducir el gasto de los hogares. Además, disminuiremos el copago del sistema público de salud para las personas de los tramos 6D de FONASA, beneficiando a más de 6 millones de personas. Quiero decirles que aquí nos guía una convicción que yo me imagino que todos ustedes también la adquieren cuando recorren sus distritos, que es que la salud no puede seguir siendo un negocio, no se puede seguir discriminando entre ricos y pobres, no puede haber atención en función de cuánta plata puedes pagar. La salud es un derecho y así lo vamos a garantizar. En el estudio de los discursos de presidentes anteriores, revisaba algunos compromisos que se hicieron en esta materia. Todos los presidentes se referían a este tema. Pero me sorprendió cómo en los últimos años, desgraciadamente, y acá no estoy atribuyendo una responsabilidad específica, es responsabilidad de todos hoy día y de nuestro gobierno en particular el día de hoy, hemos retrocedido mucho, en particular en materia de listas de espera. La pandemia, sin lugar a dudas, fue determinante en esto. Y las personas del país que están en espera de resolver más de 330.000 cirugías deben esperar un promedio de 602 días de espera. 602 días de espera en el caso de las cirugías electivas. Y estas cifras, compatriotas, no son tolerables. Por eso, este año he encomendado a nuestra ministra de Salud la elaboración e implementación, no elaboración, implementación de un plan de resolución de listas de espera quirúrgica que contempla la puesta en marcha de 3 centros regionales de resolución para cirugía mayor ambulatoria en Coquimbo, Valparaíso y Araucanía, llegando a 7 centros en el 2023. Al término de nuestro mandato, nos preocuparemos de que toda cirugía oncológica sea resuelta en menos de 90 días y toda cirugía de mayor riesgo sea resuelta antes de 6 meses. Además, sabemos que la salud mental no puede esperar y va a ser una prioridad de nuestro gobierno. Vamos a comenzar por construir 12 centros de salud mental comunitaria mediante una inversión de 36.000 millones de pesos, comenzando este año en San Antonio, en el puerto de San Antonio. Y el 2023 seguiremos con Antofagasta e Iquique. Además, vamos a fortalecer el programa de apoyo a la salud mental infantil, duplicando sus comunas y ampliando la cobertura a los 3 y 4 años. Estamos comprometidos también con el derecho a los cuidados paliativos y a una muerte digna. Y es por esto que hoy ingresaremos la urgencia a la tramitación del proyecto de ley que establece el derecho a la eutanasia en Chile mediante un proceso de consentimiento expreso, libre e informado, respetando a quienes están enfermos. Compatriotas, sabemos que la pandemia no ha terminado y la vacunación, así como las medidas sanitarias, siguen siendo prioritarias para enfrentar el COVID-19 y es deber de nuestro gobierno asegurar la disponibilidad y provisión de vacunas, que también se hizo durante el gobierno recién pasado. Las buenas políticas públicas tenemos que continuarlas como políticas de Estado. En materia de vivienda y ciudad, sabemos, y de seguro ustedes lo ven permanentemente en sus territorios, que estamos ante una emergencia habitacional quizás nunca antes vista en Chile. Para enfrentarla, vamos a comenzar con la construcción de 65.000 viviendas dignas para llegar a nuestra meta de 260.000 viviendas entregadas a fines de gobierno. Para esto,
En esto me entristece decir de que no nos merecemos tantos aplausos porque nos gustaría ir mucho más, el déficit de vivienda es mucho más grande. Pero también no podemos prometer cosas que no vamos a poder cumplir. El déficit de vivienda en Chile, compatriotas, es de 650.000 viviendas hoy día. Decía que esto quizás no se había visto antes, quizás en la década de los 10, de los 20, a propósito de la migración campo-ciudad, vivimos algo parecido. Pero tenemos que avanzar más rápido. Por eso le he pedido a nuestro ministro de Vivienda y Urbanismo que ponga todo el corazón que sé que tiene grande en esta tarea. Para eso también ampliaremos el banco de suelos, redestinando terrenos fiscales hacia fines habitacionales y recuperando terrenos fiscales yermos en desuso. También vamos a aumentar la oferta de viviendas en arriendo a un precio justo. Honorables congresistas, hoy son más de 81.000 familias las que viven en campamentos en nuestro país en condiciones que son inseguras e inciertas. Todos los hemos recorrido. He estado en Las Mulatas en Valdivia, en Alto Hospicio, en su momento en Puño Alto en Punta Arenas, en Tomas en Lampa, en las Caletas de Tarapacá. Y esta cifra solo ha ido de un aumento desde el año 2014. No podemos permitir que episodios como el incendio ocurrido el 20 de mayo de este año en Alto Hospicio, en el que murieron 9 personas, se repitan. Estas muertes nos duelen profundamente y al mismo tiempo nos tienen que movilizar. Por eso vamos a desarrollar la política construyendo barrios que nos permitirán... Ahí ya ustedes lo están viendo, es parte de lo que ha sido este discurso de cuenta pública, como lo llaman en Chile. Esto, pues, las cuentas que ha sido su gobierno y hacia dónde va el gobierno del presidente chileno Gabriel Boric. Y quiero conectar entonces con nuestra enviada especial precisamente a Valparaíso, donde se encuentra en este momento el presidente de Chile en el Congreso dando este discurso de cuenta pública. Patricia, hagamos entonces un resumen de lo que ha sido esta primera parte del discurso que ha pronunciado Gabriel Boric. Bueno, un discurso dentro de las claves de lo esperado, con muchas referencias históricas, también reconocimiento a los gobiernos pasados, en los que ha habido alguna recopilación de las medidas que ya se habían anunciado, como por ejemplo esa de la creación de 500 000 de empleos, de 3.700 millones de dólares en programas especiales en Chile, pero también nuevos anuncios, como puede ser el hecho de que se enviará al Congreso una ley para, por ejemplo, la eutanasia. Se incrementarán el monto de las pensiones y todas las personas en Chile, todos los adultos, tendrán una pensión básica de 250.000 pesos, muy por encima de la actual, que se encuentra en torno a las 140, 165.000, 180.000 pesos. También reformas al sistema de salud, se creará un fondo universal de salud, también es una de las demandas claves que había solicitado la ciudadanía desde hace mucho tiempo. Vemos entonces algunas medidas concretas que van en la línea de las demandas sociales de la revuelta en Chile y de la ciudadanía en general. Un discurso en el que también ha habido muchas referencias al estallido, al proceso constitucional, también al hecho de que en Chile protestar se puede acabar pagando en algunos casos con la muerte. Ha mencionado a algunas de las personas fallecidas durante el estallido social y también ha dicho que llevarán a cabo programas de reparación y no repetición de las violaciones de los derechos humanos. Eso es más o menos algunos de los aspectos más destacados de este Gabriel Boric, que ha señalado también, como lo hacía su antecesor, el presidente Sebastián Piñera, que Chile unido, trabajando unido, respetando las diferencias, saca su mejor versión. Eso sonaba mucho a la administración de Piñera, y también que ha señalado en varias ocasiones que no partimos de cero, ha hecho reconocimientos a gobiernos anteriores como el gobierno de Michelle Bachelet o de Ricardo Lagos, de anteriores gobiernos, lo que también marca un tono distinto al Boric diputado, que fue muy crítico en su momento con alguno de estos gobiernos.
Así es, Patricia. También el presidente Boric dijo que iba a enfocar entonces parte de lo que le queda de su discurso en 5 ejes, ¿no? Él decía derecho social, democracia, seguridad, también derecho inclusivo y medio ambiente. Quiero, Patricia, pues también incluir a nuestra conversación a nuestros analistas que estamos precisamente conversando con ellos previo a este discurso de Boric. Guillermo Holzman, analista político internacionalista y profesor universitario, y Michelle Huffman, miembro de la red de politólogas. Guillermo, quiero empezar con usted pues para ver las primeras impresiones de lo que ha sido esta primera parte del discurso del presidente de Chile, Gabriel Boric, porque recordemos que todavía continúa el discurso. ¿Cómo le ha parecido hasta ahora? ¿Predecible, digamos? ¿Le ha parecido conciso lo que ha dicho el presidente Boric? No, yo creo que está sorprendiendo, en primer lugar, un discurso mucho más largo de lo que se estaba esperando, con mucho más detalle, con una larguísima introducción, como bien decía Patricia, histórica, a una introducción de contexto respecto a en qué momento estábamos, e incluso sorprendiendo respecto al estudio de discursos presidenciales anteriores, para poder tener efectivamente un adecuado foco. Yo diría que la primera reacción que suma este discurso es que es un discurso que busca empatía, es empático, empático, yo diría con todos los sectores, y yo creo que la imagen amable que el presidente Boris está mostrando en una búsqueda de recuperar la épica, de recuperar el relato, de recuperar la expectativa con la cual fue electo. No pasa desapercibido que todas las encuestas de que asumió, digamos, ha ido él perdiendo popularidad, la desaprobación ha ido aumentando, y creo que está justamente haciendo el esfuerzo para él colocar lo que sería la agenda futura, y esa agenda futura que el presidente está instalando se basa en la empatía, en la emoción, que fue lo que justamente le permitió llegar a la segunda vuelta con un tono triunfador que fue claramente indiscutible. Entonces creo que ahí hay una primera cosa, y a su vez también con mucho foco en poder ayudar a las familias chilenas, particularmente a aquellas que tienen menos recursos o imposibilidad de poder lograrlo, para poder sobrellevar digamos, todo lo que es la inflación y el mal momento económico que tiene Chile. Michelle, quiero saber entonces ahora su opinión de lo que ha sido esta primera parte de lo que hemos podido escuchar del discurso del presidente Gabriel Boric ante el Congreso de la República. Sí, yo creo que es lo que hemos podido escuchar hasta ahora. Vemos ya definitivamente una bajada de la propuesta programática del presidente Boric al momento de hacer su campaña y asumir el gobierno, ya en proyectos específicos para ir apuntando en esta primera parte, ¿cierto?, a lo social. Él ha definido 5 ejes en este discurso para sus anuncios, y el primero que alcanzamos a escuchar es el social, y da cuenta de una serie de proyectos de ley y en el fondo iniciativas públicas que van a abordar los distintos problemas que en estos momentos se manifiestan o que se han identificado, como el problema en cuanto a las bajas pensiones. Se promete una reforma que va a mejorar las pensiones, e incluso él asume un compromiso personal de que al término de su mandato las pensiones alcancen 250.000 pesos como mínimo. También se establece un proyecto para abordar los problemas en cuanto a atenciones de salud, específicamente la larga lista de espera que hay de personas que están esperando una cirugía, que son aproximadamente 330.000. Él desarrolla entonces la idea de la generación de centros de salud a nivel regional que van a lograr de cierta forma descomprimir esta demanda que hay en el sistema y que no está siendo respondida hasta ahora. También creo que mantiene su línea en la relevancia que le ha dado hasta ahora como presidente, y también que le dio en su campaña a la salud mental. En este sentido lo aborda con el desarrollo de centros de salud a nivel regional, y quisiera destacar al mismo tiempo que mantiene su sello en cuanto a el rol de la mujer, ¿no? Y también este foco feminista de la política pública, en el sentido de, al momento de plantear generar 500.000 empleos para abordar la crisis de desempleo, en el fondo para, de cierta forma, lograr avanzar en la empleabilidad, por lo que se había retrocedido en la pandemia, que el 50% de estos empleos sean destinados a mujeres, que fueron uno de los segmentos más perjudicados en este sentido, ya que muchas mujeres tuvieron que decidir trabajar o cuidar. Y en ese mismo sentido también ratifica o nuevamente propone el anuncio de la creación de un sistema de cuidados, en el fondo para compensar a las mujeres que se ven
o que ven una baja en sus ingresos o que de cierta forma se ven limitadas en su capacidad de destinar horas al trabajo porque tienen que asumir los roles de cuidados domésticos. Y hace un llamado también a los hombres, ¿no?, a hacerse cargo de participar en este sentido. Y ahí quizás me faltó, pero podría ser que fuera incluido en otro aspecto más adelante, un anuncio respecto de un postnatal masculino, por ejemplo. Seguro. Guillermo, también pues desglosemos un poco el anuncio de Boric respecto a la reforma pensional y también habló de la reforma integral al sistema de salud chileno, que tan necesario son, digamos, estas dos reformas y también qué tan viables son en el Chile actual. Sí, obviamente. Él ha colocado, yo diría, una hoja de ruta en términos de derechos sociales, particularmente lo que es pensiones y salud, que es a 4 años reconociendo ya los avances que se habían realizado anteriormente. En todo lo que son derechos sociales, lo que llama la atención es el énfasis que está colocando el presidente en los diálogos ciudadanos, en la participación ciudadana y en el hecho de que efectivamente haya un proceso de consulta permanente para poder llegar al Congreso y pedir que se aprueben justamente los proyectos de ley asociados a todo eso. Por lo pronto, en lo que se refiere a pensiones, él está en la idea de poder tener una pensión básica garantizada al final de su periodo, que estaría aproximadamente en $350, aproximadamente $250.000 que mencionaba Michelle. Y eso es quizás es interesante, pero eso hay que financiarlo. Y el financiamiento tiene que ver con la reforma estructural del sistema de pensiones, donde aseguró y dejó muy claro de que el ahorro individual que cada chileno tiene no va a ser tocado, ni va a ser expropiado, ni va a tener ninguna modificación. Pero también dejó entrever de que el próximo sistema va a tener una base solidaria muy potente, se va a mantener algo de ahorro individual para las pensiones, pero se va a garantizar que todos tengan una pensión que sea efectivamente digna. Por lo tanto, va a haber cambios al sistema de administradores de fondos de pensión actualmente existente, probablemente modificaciones o transformaciones relevantes, pero se va a mantener un proceso de capitalización individual. Y lo propio con lo que es una reforma integral del sistema de salud, donde efectivamente da cuenta de la necesidad que es poder avanzar no solamente en la lista de espera, ¿ya?, sino que generando ya centros que puedan, hacer de núcleos para poder superar la lista de espera en varias regiones del país. Va a empezar con 2, se va a ampliar a 7, de tal forma que llegar a un nivel donde las cirugías oncológicas se van a resolver en menos de 90 días y las cirugías mayores también rápidamente. Y eso es bastante. O sea, en este minuto la cifra que da el presidente de que hay cirugías que tienen una lista de espera o un tiempo de espera superior a 600 días, claramente impacta. Y en ese sentido también lo otro es que está la idea de salud mental. Y muy interesante es no solamente colocar los centros que ha comprometido en términos de preocuparse de ellos, sino también ese foco en la salud mental en los niños de 3, 4 años. Y eso probablemente va a ser un elemento que va a tener un impacto muy positivo por diversas razones que el propio presidente ha dicho algunas de ellas, pero que a nivel de cohesión social, sin lugar a duda, va a ser importante. Y lo propio también en lo que se refiere a vivienda. El hecho de poder avanzar en el déficit de viviendas, allá con unos planes bien concretos en términos de uso de terrenos fiscales, el terminar los campamentos, pero siendo muy claro y transparente, y ahí está lo empático también, en términos de decir, digamos, el déficit de viviendas en Chile es de 600.000 viviendas. Nosotros no podemos superar todo eso, pero sí podemos hacer algo, y es lo que está ofreciendo ahora en su discurso. Así es, Michelle. También Boric habló del proceso constituyente, de la importancia del movimiento feminista dentro de Chile y habló del plebiscito que va a ser el próximo 4 de septiembre, donde los chilenos van a aprobar, digamos, este texto que se está cocinando de este cambio, de esta modificación a la Constitución chilena. ¿Qué tan importante sería este plebiscito para la política chilena y también para la institucionalidad? ¿Y qué se espera, ¿no?, de este plebiscito? ¿Cómo irían las cosas? ¿Los chilenos realmente estarían dispuestos a aceptar este plebiscito y realmente modificar la Constitución chilena? No, Está Michelle, no muteada. sé si tienes el micrófono muteado, no sé si ya... Ahora sí. Ahora sí. Sí. Bueno, quería decir que primero que todo quisiera destacar el hecho que el presidente señaló que tanto la opción apruebo como la opción rechazo son opciones válidas
para la manifestación de preferencia de los ciudadanos al momento del plebiscito del 4 de septiembre. Pero sin embargo, en su introducción, que como decía la corresponsal, fue una introducción bastante larga, pero también con carácter bastante histórico, en el fondo, de darle un contexto a esta cuenta pública en el marco de la trayectoria histórica del país, señaló que este es efectivamente un proceso muy relevante para el país. Es un momento en que los chilenos y chilenas van a poder elegir si mantienen la Constitución vigente, que es la Constitución que tuvo origen en 1980 en el régimen de Pinochet y con las reformas posteriores, o aprueban el proyecto de Constitución que se presente al término del trabajo de la Convención Constitucional. ¿Qué va a suceder? Es muy difícil decirlo. Ahora, por supuesto, hay una serie de encuestas que manifiestan una preferencia en uno o en otro sentido, pero de que estamos frente a un proceso histórico, en este sentido, es evidente que sí. ¿Por qué? Porque en el fondo la Constitución, de cierta forma, va a dar el marco, ¿cierto?, a la institucionalidad y también supuestamente va a expresar todas las demandas que dieron origen a este proceso, que fueron las que se manifestaron en el estallido social. Entonces debiera haber cierta sincronía, ¿cierto?, entonces, en este proyecto con un foco social muy fuerte del presidente Boric y esta nueva constitución de llegarse a aprobar. Guillermo, hablemos entonces también de este plebiscito que va a haber el próximo 4 de septiembre y esta nueva constitución que estaría por aprobación o no por parte de los chilenos. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué piensa sobre todo este proceso constituyente que hoy en día está en curso en Chile, producto del estallido social del año 2019, al que hizo también referencia el presidente Boric? Exactamente, un estallido social que en su minuto finalmente abre este proceso constitucional con la marcha masiva del 25 de octubre, que es donde efectivamente se manifiesta todo ese proceso, luego apoyado, como bien dijo el presidente, por un 80% de la ciudadanía que en el plebiscito de entrada opta por este proceso. En consecuencia, este proceso constitucional es la respuesta a una crisis política institucional. Este proceso se cierra el 4 de septiembre con las dos opciones al que ya conocemos, el apruebo o rechazo de la Constitución, y en esa perspectiva yo diría que es un proceso que tiene de dulce y de grasa, o sea, es decir, hay cosas que han sido muy positivas, hay cosas que se han transparentado, se han visibilizado dentro de la discusión y las necesidades del país y las expectativas que hay. Y lo segundo también que es importante es que efectivamente la ciudadanía en forma mayoritaria, independiente de su visión política, quiere y desea un cambio y transformación, y que esas transformaciones se hagan en forma institucional. Es evidente de que terminado el 4 de septiembre, conocidos el resultado, vamos a tener que mirar cómo se hace la campaña. Y la gran, yo diría, fantasma o la gran preocupación es que esta campaña sea de polarización. Sin embargo, uno mira los estudios de opinión y nos encontramos con ¿qué? Nos encontramos con que la gente está cada vez más alejada de la política. Y ahí yo rescato lo que el presidente Boris está señalando en términos de reencantar con la política. De reencantarse con la política, pero claramente a mayor distanciamiento de la gente de la política, probablemente el apruebo y rechazo respecto a una nueva constitución no va a pasar tanto por el contenido, sino por las percepciones. Y probablemente por una visión mucho más cegada o incluso ideológica que va a estar dominada por los extremos o estas minorías, digamos, intensas a las cuales hemos hecho referencia. Entonces, el 4 de septiembre, de aquí al 4 de septiembre, vamos a tener, yo diría, digamos, la siguiente etapa. De ahora, cuando termine la cuenta pública y la confianza y el impacto que tenga esta cuenta pública del presidente Boric, hasta el 29 de junio que se va a terminar todas las comisiones y vamos a tener el borrador final. Del 29 de junio hasta el 2 de septiembre probablemente, un par de días antes, que va a ser la campaña por el apruebo del rechazo. Y es ahí donde está el mayor riesgo de que esto se polarice y que finalmente todo este proceso institucional no cumpla, digamos, el objetivo que se tenía pensado o para el cual fue convocado, independiente que la opción apruebo triunfe o que la opción rechazo también lo pueda triunfar. Ahora, Guillermo y Michelle, rápidamente, ya para finalizar, me llamó la atención también de este discurso que, a diferencia de desligarse un poco de estas políticas tradicionales, que fue finalmente también eso que de cierto modo lo llevó a la presidencia, el presidente Gabriel Boric, en este sentido agradeció muchísimo al gobierno del presidente Sebastián Piñera como por todo el apoyo, por todas las políticas que había hecho. ¿Por qué lo ha hecho de esta manera, Michelle, en su opinión?
Sí, bueno, lo que hizo el presidente Boric en este discurso en específico fue reconocer el manejo de la pandemia por parte del gobierno del presidente Piñera, y eso es algo innegable. En Chile tenemos tasas de vacunación muy altas y vamos en este momento en el despliegue de una campaña por una cuarta dosis de las vacunas contra el COVID. Entonces yo creo que fue un reconocimiento justo, y también asumió que desde otra posición, y también, bien como lo decía la corresponsal, también como diputado, fue muy crítico del manejo de parte del gobierno anterior. Entonces, en ese sentido, creo que lo que hizo fue una concesión a reconocer, por una parte, el rol de los funcionarios de salud, y por otra parte, el rol de la autoridad en ese momento del gobierno en la conducción de las medidas sanitarias y la campaña de vacunación durante la pandemia del COVID. Guillermo, su opinión. Yo diría que el presidente, como lo que ha planteado, es un ambicioso plan de trabajo, un ambicioso, yo diría, plan, una hoja de ruta. Y digo ambicioso porque primero no tiene mayoría en el Congreso, en consecuencia tiene que negociar. Y negociar con un Congreso que está además fragmentado no es tarea fácil. Y este elemento creo que va a ser fundamental. Hoy día, con el discurso empático, cercano, con todas las propuestas, incluso en forma muy transparente, de qué es lo que se puede o no se puede hacer en 4 años, en definitiva también digamos, termina siendo un elemento que puede jugarle en contra, puede ser un boomerang en términos de que si no logra los acuerdos políticos, definitivamente su gobierno se puede digamos, encontrar atrapado. Claro. Si no se logra una buena constitución, también sería lo mismo. Pues Guillermo, gracias por su análisis. También Michelle, gracias por su análisis, por estar los dos en este especial de noticias de France 24, analizando un poco lo que ha sido esta primera parte del discurso de cuenta pública del presidente de Chile, Gabriel Boric, en estos 2 meses y medio que lleva de gobierno, y también esbozando un poco lo que sería su proyecto final para finalizar su mandato de aquí a 4 años que le quedan, porque pues recordemos que está apenas empezando este ejecutivo de Gabriel Boric. Guillermo Holzman, analista político internacional y también profesor universitario, Michelle Haffman, miembro de la red de politólogos. Ha sido realmente un gusto, un placer haber compartido este espacio con ustedes, Guillermo y Michelle. No, gracias a ti, que esté muy bien. Un agrado verte, Michelle, que esté muy bien. Igual, Guillermo, y muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, nos vemos en una próxima oportunidad.